buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. En la primera parte del programa estaremos conversando con el economista Alejandro Moncada. Y bueno, precisamente para abordar en primer lugar la caracterización, me gustaría, de la economía venezolana el día de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias, Vladimir, por la invitación. Gracias por venir al programa. Encantado. La economía venezolana hoy, ¿cómo la caracterizarías tú? Bueno, la economía venezolana se encuentra en serios problemas, pero que se pueden tomar medidas de orden económico inmediatamente para ir flexibilizando y mejorando el proceso económico. Y para entrar definitivamente en materia, yo soy partidario, y lo he venido sosteniendo, es que deberíamos implementar absolutamente un desmontaje del control de cambio y por eso también el del control de precios. Entonces quizás tú me preguntarás, ¿y entonces qué pasa con el dólar? El dólar se va a ir regulando entre oferta y demanda y eso va a dar un precio del dólar. Los capitales, tanto de venezolanos que tienen mucho dinero en el exterior, como los capitales realmente privados, extranjeros, van a regresar al país si le ponemos las reglas claras económicas, no solo en el campo económico, sino en el campo jurídico y donde cada quien lo que invierta tenga la capacidad de repatriarlo, de llevarlo a donde quiera, sea en dólares, chelines, libras esterlinas, sin ningún tipo de traba. En dos palabras, la inflación no se puede combatir ni se ha combatido en ninguna parte del mundo con controles. Hay que eliminar definitivamente los controles para que el país tenga la posibilidad de ponerse en marcha y haya productividad, y al haber productividad es que vamos a empezar a frenar la inflación. Cuando tú dices el retorno de los capitales, Alejandro, la fuga de capitales, por supuesto, se ha profundizado durante todos estos años, pero no es un elemento nuevo en la economía venezolana. Hay mucho capital fuera del país desde hace muchos años, mucho antes de que el presidente Chávez llegara al poder. Es correcto, desde el gobierno de Luis Herrera empezó ese éxodo. Bueno, imagínate, pero durante todos esos años no hubo incentivos para el retorno de capitales. O sea, ¿qué fue lo que no se hizo durante esos años para que no regresara? ¿Qué es lo que habría que hacer efectivamente para que alguien diga, bueno, ahora sí, mis dolaritos que tengo por allá los voy a traer para invertir, qué sé yo, en la industria? En cualquier tipo de industria. Bueno, lo que hay que generar, toda la economía de cualquier país importante desarrollado se fortalece es con confianza. Un factor fundamental es la confianza. ¿Y cómo genera la confianza? Si tú tienes trabas, tanto para exportar, trabas para importar, trabas para todo, no se reparten realmente de manera equitativa esos supuestos dólares preferenciales. ¿Cuál es la manera? Es desmontarlo. Y en esa medida que tú desmontes eso, en el primer impacto causa un shock en la economía, vamos a hablarlo claro, y puede generar hasta más inflación. Pero después, a corto plazo y mediano plazo, se van a ver las posibilidades de inversión, tanto del sector privado venezolano como el sector privado extranjero. Y eso es fundamental. Es igual como en la materia petrolera, para hablar de un tema específico del petróleo. Venezuela actualmente ha logrado, con los acuerdos que ha hecho OPEP, no OPEP, más o menos mantener el barril del petróleo a $45 el barril. No es lo ideal, pero tampoco está tan malo como los $22 que estaba el año pasado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos muy malos administradores que yo creo que es necesario que se vayan sustituyendo. Ahora, ¿qué podemos hacer para devolverle la confianza? Bueno, la confianza la vamos a devolver desmontando todos esos controles. Ya este mismo gobierno, el ministro que fue de Finanzas y vicepresidente de Economía, Pérez Abad, lo trató de hacer y a mi criterio lo estaba haciendo medianamente bien. Y fíjate que lo que pasó es que inmediatamente lo quitaron y lo pusieron como premio de consolación en el Banco Bicentenario. Pasar de un excesivo control en la economía a una excesiva falta de control también sería un peligro. O sea, ¿cuáles serían los controles que tú desmontarías totalmente? ¿Cuáles desmontarías parcialmente? ¿Cuáles no desmontarías? Bueno, yo desmontaría totalmente, sin que me quede nada por dentro, el control cambiario. Y estoy seguro que al desmontar el control cambiario, sin anestesia. Y sin etapas. Y sin etapas, no es gradualmente. Hago esto absolutamente responsable. Lo quito totalmente y estoy seguro que en corto plazo empieza a nivelarse ese precio de ese dólar paralelo, de ese dólar negro, que ahorita está
como tú sabes, un día está en 3.000, otro día está en 4.000, pero no corresponde, porque ese dólar, por cierto, nada más representa entre el 10 y el 12% de las importaciones. Entonces, por lo tanto, una medida... ¿Cuáles serían los principales efectos, por ejemplo, cuando tú desmontas ese control, cuando desmontas el tipo de cambio, que lo desmontes totalmente, los principales efectos que veríamos en el mediano, en el corto y mediano plazo? Quizás a largo plazo entendemos que pudiera tener un efecto positivo, en el corto plazo, la primero que vas a generar es confianza. Ninguna economía del mundo se puede mantener, hasta la de Estados Unidos, no es por las reservas. ¿A quiénes le generas confianza? Le generas confianza a los inversores. Le generas confianza a los inversores que en definitiva son los que tienen que poner el dinero, poner el capital para poner el país en marcha, porque nosotros necesitamos, para arrancar este proceso económico diferente, alrededor de 75 mil millones de dólares. Y otra cosa que yo creo que es muy importante, que le pasa tanto al gobierno como a la oposición, es que no quieren acudir a los organismos internacionales, llámese Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, porque hay como una especie de complejo antinorteamericano. Y resulta que esos organismos efectivamente aplican unas recetas duras, pero que dan resultados en los países y que es necesario aplicarlas si nosotros tenemos que acudir a pedir prestado para arrancar la economía. Fíjate que eso le pasó a Pérez, a Carlos Andrés Pérez. Exacto. Intentó desmontar los controles, pero vimos lo que ocurrió. Terminó fuera del gobierno. Sí, terminó el último 8 meses, pero ya está estudiado. Y por cierto, por un libro que escribió tu hermano, que no es necesariamente las medidas que tomó en ese momento el ministro de Planificación, el hijo de Jovito Villalba, Miguelito Rodríguez, las que realmente generaron ese proceso del día del desastre que se armó, que fue el 27 de febrero. Fueron otros factores, que entre ellos en ese momento se subió un poco la gasolina, pero yo creo que fueron aisladas y se le dio más magnitud, porque no fue verdaderamente en toda Venezuela que explotó la crisis esa que terminó con el enjuiciamiento del presidente Pérez y la caída, por cierto, por el que Acción Democrática le quitó el respaldo. Alejandro, cualquier ciudadano que vive de su salario, trabajador, camarógrafo aquí, un periodista, un funcionario público, pudiera decirte, muy bien, Alejandro, esas medidas le generan confianza, el desmontaje, el control de cambio le genera confianza al que va a traer dinero para que se invierta aquí, pero ¿y qué hacemos lo que vimos de un salario? ¿Se puede dolarizar los salarios también? ¿Qué harías tú con eso? Por ejemplo, al liberar el control de cambio, todo va a costar lo equivalente en dólares, porque somos una economía importadora, 90 y pico % de las cosas que consumimos, ¿verdad? En la primera etapa, pero después... ¿Y esa gente, y la gente va a sobrevivir a esa primera etapa? Yo tengo la seguridad de que sí, efectivamente hay que hacer ¿No habrá mayor empobrecimiento? No va a haber sacrificio, pero va a haber la capacidad de aguantar. Pero por Dios, Vladimir, ¿qué más que aguantar 18 años de un gobierno que realmente se ha caracterizado por haber fallado en la salud, en la inseguridad personal, en el desabastecimiento? Y lo único que le reconozco yo a este gobierno, que sí tengo que reconocerle algo, es que en materia de vivienda, en materia de construcción de vivienda masiva para los sectores populares, lo ha hecho bien. Lo ha hecho quizás de manera anárquica, pero lo ha hecho bien. Claro, yo te pregunto esto desde la perspectiva del que vive su salario, ¿no? Porque ¿qué garantías hay de que con la liberación cambiaria va a mejorar la vida del ciudadano común? Va a haber primero que comprar, porque ahorita inclusive hasta teniendo algo, no, los que viven de un salario, pero no hay nada que comprar. ¿Y cómo frenas tú la inflación? Yo te hago la pregunta, ¿cómo frenas? No hay ninguna economía del mundo que pueda frenar la inflación si no hay producción. Y la medida de que haya producción, tiene que haber confianza y tiene que haber capitales que inviertan. En esa medida que produzcamos cualquier alimento, cualquier tipo de insumo, empieza gradualmente la economía, lo que llama la mano invisible del mercado de Adam Smith. De resto es imposible. Yo, como no vengo en representación, como tú mismo has dicho, de ningún partido político, sino como economista, estoy diciendo lo que considero deben ser las medidas que si yo fuera el ministro de Finanzas o tuviera más autoridad, las tomaría para empezar a sacar el país adelante. Ya que tocaste ese punto, la oposición le ha dicho a la gente la verdad sobre lo que va a ocurrir con su política económica, o no le ha querido hablar de eso con toda la claridad que el punto amerita?
La oposición, a mi criterio, no le ha dicho la verdad ni le ha hablado absolutamente claro al país de lo que debe hacerse, ni ha manifestado cuál es en verdad su programa, su plan de vuelo económico. Por eso yo te digo, yo no estoy hablando en representación de ningún partido, sino de Alejandro Moncada como economista. Pero yo considero que es mejor decir verdades que le puedan doler al país, pero que sean la solución de los problemas económicos. Me gustaría hablar de otro tema, Alejandro, que tiene que ver con esto, con las políticas, ¿no? La privatización es una opción. Vamos al regreso a conversar sobre esta materia. Ya venimos con Alejandro Moncada, economista, y también es político. Bueno, continuamos con el economista Alejandro Moncada. Hablando de economía, pues hablando de las cosas que habría que hacer, hemos pasado en distintas etapas de nuestra vida republicana por periodos en los cuales se ha acentuado el estatismo, ¿verdad? El control del Estado sobre la economía. Se habló incluso de un capitalismo de Estado durante algunos de los gobiernos de la llamada Cuarta República. Y en esta etapa pasamos a nacionalizaciones, compras, expropiaciones, en fin, de empresas privadas. Incluso en el caso de la zona del hierro de Guayana, pues, las empresas básicas, muchas de estas empresas estaban en manos privadas, ¿no? Y fueron retomadas. Caso Sidor. Caso Sidor. ¿Es necesario privatizar estas empresas? Yo creo que es algunas de ellas necesario privatizar y hacer asociaciones con las empresas encargadas que saben de esto. Por ejemplo, lo de Sidor demostró que es un fracaso. Sidor estaba dando unos resultados positivos en el momento que se tomó la decisión de estatizarla. En materia petrolera, fíjate que la producción petrolera de Venezuela, que ahorita está, por cierto, en 2.004.000 barriles diarios de petróleo, esto por los acuerdos, aparte que Venezuela ahorita no tiene la capacidad de producción que debería tener. Desde el gobierno del presidente Caldera, cuando Luis Justi era presidente de PDVSA, yo me acuerdo que yo conversaba con él varias veces y se tenía previsto que para esta fecha nosotros tuviéramos un precio del barril del petróleo, el que fuera, pero con volúmenes de producción de 5 millones de barriles diarios. Y compensar. Eso fue lo que se proyectó hace unos cuantos años. Correcto. Incluso en el gobierno de Chávez. Incluso en el gobierno de Chávez. Incluso había la idea de exportar a China 1 millón de barriles diarios. Bueno, ¿y por qué esto ha fracasado? Porque han descuidado los pozos petroleros. No ha habido aumento de la producción, sino reducción. Y no solo por los pactos OPEP, no OPEP, que son muy frágiles, sino que tenemos que compensar los bajos precios del petróleo que siempre oscilan, suben, bajan por estos acuerdos efímeros, con una gran producción petrolera. Y efectivamente vamos a ganar lo suficiente, así sea con un barril de petróleo más bajo, pero vamos a ganar por volumen. Compensamos volumen con precio. Y eso yo creo que es lo que se debe hacer. Y asimismo en el arco, lo llamado el arco minero, en la materia del oro, donde tenemos reservas de oro probadas por empresas muy importantes de Canadá que se encargan de esta materia, de 250.000 millones de dólares, Vladimir. Pero ¿qué es lo importante? No tenemos que asociarnos con los que saben de esto, manteniendo Venezuela la mayoría accionaria, pero dándole una participación importante y que paguen los impuestos que corresponden importantes a la República. Pero en esa medida, los que saben son los que tienen que hacerlo, como en materia del oro, como en materia del hierro, como en materia de aluminio y en materia de petróleo. Yo creo que lo que hay que mejorar, y lo digo abiertamente, y esto es una posición personal, absolutamente las relaciones de Venezuela y los Estados Unidos, nuestro primer socio comercial. En la medida que mejoremos estas relaciones, en la medida de que tengamos empresas norteamericanas otra vez en asociación con las venezolanas, vamos a lograr aumentar la producción petrolera si se le quita a los políticos venezolanos, tanto del gobierno como de la oposición, ese complejo anti-norteamericano, que es el imperio, anti-yanqui, que por lo menos yo no lo tengo. Yo mismo estudié economía en el Instituto de Tecnología de Nueva York, me siento absolutamente arraigado a mi país, voy a seguir en Venezuela, mi hijo está trabajando en el país, está vinculado a un partido político venezolano, pero yo creo
que uno no tiene que tener esa política, sino abierta, total, de trabajo, y creo en el capital y en la empresa privada. Un eventual gobierno de la MUD, si llegara a ganar las elecciones un candidato de la MUD, debe mantener el arco minero como propuesta, como elemento de una sí, política cómo no, económica yo he estudiado bien, porque te quiero decir que en el sector privado, yo mismo en el sector privado que estoy ejerciendo, con economistas, ingenieros y amigos míos, tenemos una empresa que se llama la Caroni Gold Company, y nosotros estamos trabajando en la comercialización del oro en Guayana y lo vendemos dentro del territorio nacional, porque si lo vendiéramos fuera sería contrabando de extracción, y nos ha ido excelentemente bien, pero nos iría mejor si nosotros tuviéramos la posibilidad de venderlo en el exterior, donde por cierto tengo varios clientes muy interesados en Suiza, en Curazao, y a unos excelentes precios de ganancia que podrían ser para el Estado. Ese monopolio que tiene el Estado a través de Minerven y las otras compañías, que lo que producen o lo sacan los garimpeiros o hay que vendérselo directamente al Banco Central. Yo estoy en total desacuerdo con eso. Yo creo que eso hay que manejarlo sector privado y sector público. ¿El aspecto ambiental? Bueno, el aspecto ambiental... Porque eso de minería ecológica es una contradicción. Eso es como, absolutamente es como una chicharronera vegetariana, pues, digamos. Exactamente. Eso es un adjetivo ahí que le pusieron. Pero yo diría tener el respeto y el cuidado, como lo hacía el Ministerio del Ambiente, y no crear un ministerio que es el Ministerio de Desarrollo Minero y Ecológico. Es verdad que eso no, pero con la debida supervisión del caso, es muy importante y bueno para el país hacerlo en materia del oro. Te repito, tiene un potencial muy grande Venezuela, como igual en la extracción de los barriles de petróleo pesado del coltán, que no se utiliza ahorita ni al coque. Eso es algo maravilloso que tiene Venezuela, que lo podría hacer y le generaría también más ingresos. ¿Qué rescatas tú de la política económica de estos años, de estos 18 años? Y particularmente de la política económica del gobierno de Maduro. Yo lo que reconozco en la política del presidente Maduro, porque yo de paso trato con mucho respeto a cualquiera que esté en esa presidente de la República. No, en mi caso yo lo trato con absoluto respeto, pero yo rescataría el plan de vivienda masivo, la misión Vivienda Venezuela, la gran misión Vivienda Venezuela. Eso sí ha sido de manera anárquica, porque han construido en zonas que a mi criterio no debieron construir esas viviendas, pero yo creo que nadie sincero en el país puede negar el esfuerzo que ha hecho. Empezó Chávez, pero lo ha acelerado Maduro en lo que es la construcción masiva de vivienda. Yo te voy a decir una anécdota. En mi casa, los 3 choferes que yo tengo en mi casa, más la personal de doméstico que trabaja en mi casa, son 5 personas. Las 5 personas han sido beneficiadas por la misión Vivienda Venezuela, la gran misión Vivienda Venezuela. 5 personas que tengo trabajando. ¿Qué peso ha tenido esta misión en el movimiento de la economía en Venezuela? Bueno, esto ha tenido un peso porque tú sabes muy bien que si algo es de lo que genera más empleo es la construcción de vivienda. Lo que pasa es que se lo han dado a compañías iraníes, a compañías rusas, y yo creo que yo lo hubiera hecho de otra manera dándolo generalmente a grandes empresas que las hay venezolanas. De resto no le cuestiono eso, sino la anarquía donde las construyeron. Ejemplo, la avenida Libertador, la avenida Solano López y así todas las capitales importantes del país que la anarquizaron, y el Estado Vargas también, pues. Es un desastre como está el Estado Vargas, hay unos avances en algunas cosas, pero te lo digo, una zona como Caraballeda, de zonas privilegiadas, muy bonitas, está el Caraballeda Yacht Club, y todo eso lo marginalizaron, aumentó la delincuencia, los servicios colapsaron, pero reconozco que está lleno de vivienda por todos lados. La política económica para la provincia, por ejemplo, tomando en cuenta elementos como el turismo, ya que mencionaste el Estado Vargas, ¿cómo lo evalúas? O sea, lo que se está haciendo para la promoción del turismo, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, para que el turismo comience a dar frutos como una alternativa no petrolera? Porque se está hablando del fin de la era petrolera, se está hablando del fin del rentismo, más que de la era petrolera, del rentismo como del tal. rentismo. Pero eso es una cosa decirlo, otra cosa es hacerla, ¿no? Pero además eso es fácil. Eso es fácil decirlo, pero es mentira. Ahora es que le queda a Venezuela ser
siempre un país petrolero. Yo me acuerdo que hablaba, que no era técnico en materia petrolera, pero se dedicó a estudiar mucho, era una persona muy inteligente, el doctor Ramón Escobar Salón, al cual me dio clases a mí en un curso de la Universidad de Harvard, y me decía, mira, Venezuela no puede pretender ser un país productor de diferentes cosas. Tiene que concentrarse fundamentalmente en el petróleo, en hierro, en su minería, en ser un país que pretenda producir de todo. Eso es una falsedad. Eso de Venezuela potencia, eso es otra gran falsedad. Venezuela es un país importante en el contexto de Latinoamérica, pero en el contexto del mundo, realmente Venezuela tiene un potencial, pero no es para ser un país potencia. País potencia es Japón, Estados Unidos, Alemania. Yo creo que lo demás son frases prehechas del gobierno del presidente Maduro y del presidente Chávez. Mañana, dentro de 10 años, cuando hagamos una evaluación de este tiempo en la economía, ¿cuáles crees tú que son las cosas que no se deben repetir? ¿Qué no se debe hacer en economía? Bueno, no se debe repetir los controles de ningún tipo, ningún tipo de controles, ni de cambio, ni de precio, ni pretender tener a los sectores pocos productivos y empresariales del país de una manera a veces hasta chantajeada con los pocos dólares que los distribuyen, con el que se porte bien y que sean amigos del gobierno. Eso no se debería repetir. Y sí estoy de acuerdo, porque también no voy a decir nada más lo malo, y sí estoy de acuerdo con la política de la inversión social, que en términos normales en economía se llama es gasto y no inversión, pero efectivamente la inversión social es algo muy importante y que tiene que favorecer a la mayoría de los sectores populares, que son la mayoría del pueblo venezolano. Te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a ti, Vladimir, por la entrevista. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Vladimir a la Una.